vivir de una manera distinta, no metiéndose tanto en las cosas que el mundo ofrece. En sí nos sirve a todos y no hablamos de una sola religión. El ser humano en sí, todos somos hijos de Papá Dios, así que sería de bendición poder aprender realmente cómo vivir, y de la manera más especial la vida, el sentido de la vida es poder creer en Papá Dios y sobre todo poder poner en práctica lo que creemos. En esta ocasión me gustaría compartirles a ustedes, como te dije, venimos desde Houston, Texas, y somos un ministerio, se llama XTEO Van. Soy Chuyin Gutiérrez, trabajando para la arquidiócesis de Galveston, Houston, mi parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Y como dije, hablando un poquito de la misericordia divina. Nuestro Señor Jesús en sí, en los tiempos que estuvo con nosotros en el mundo, nos enseñó en varias ocasiones acerca de la misericordia. Para Jesús era importante ver la persona, la vida de las personas de una manera distinta, no tanto así como leyes. En el Antiguo Testamento, hablando de las leyes entre Moisés y otros, hablaban de una ley antigua en la que de alguna manera respetaban las leyes en sí, pero también podemos ver que algunas de las cosas, algunas de las leyes antiguas de Dios en este caso, para nosotros, para la humanidad, no era tan buena. No era tan buena, y no por decir que Dios no había hecho las cosas bien, pero más que nada, en sí podemos nosotros ver que el que hacía algo, las pagaba. Es decir, en la ley de Moisés se practicaba algo que cuando nosotros cometíamos un error, tendríamos que pagarlo de la misma manera. Y pues el mismo Dios Padre había creído de alguna manera, creando un plan de salvación para nosotros, y ahí envía a su Hijo único. Conocemos la historia, conocemos toda la historia del plan de salvación divina de Dios. Es decir, que a través de su Hijo nosotros vivimos una nueva ley, que quiero decir que tenemos dos leyes. Sí, la ley antigua de Dios, la ley nueva de Dios, y nosotros seguimos una ley nueva. Y en esta ocasión, ¿por qué entro de esta manera? Porque nosotros tenemos que saber que en el Antiguo Testamento practicamos una ley antigua de Dios donde hacías algo y la pagabas. Después de que Jesús viene con nosotros espiritualmente, nos empieza a enseñar una nueva ley. ¿Y cuál es la ley? La ley del amor. Empieza a tener misericordias con la humanidad, empieza a hablar del amor prácticamente, y empieza a hablar de perdón, de tal modo que empieza a ser misericordiosos y sobre todo enseñarnos a ser misericordiosos. Él nos los ha mostrado en muchos de los textos en la Biblia, en muchos textos dentro de los evangelios de la Escritura. Nos ha mostrado cómo vivir, cómo ser misericordioso, cómo amar a los demás a través de pecados, a través de faltas o a través de la gente que incluso nos hace daño. A veces hay que aprender a poder amar incluso a la gente que nos hace daño. Realmente no es tan fácil. Sería complicado amar a la gente que nos hace daño, pero a veces realmente hay que aprender a vivir con personas que nos lastiman, que nos señalan, a ser misericordiosos. No es como en el Antiguo Testamento, que de ojo por ojo, diente por diente, tú me haces, tú me haces algo y me la pagas. No, hoy practicamos la ley del amor, siendo misericordiosos. ¿De dónde me baso todo esto? De la palabra de Dios. Si empezamos a hablar un poquito de textos bíblicos, en los 4 evangelios Jesús nos presenta varios textos de una forma ordenada. El evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46, habla del ciego Bartimeo. Cómo Jesús nos empieza a mostrar su misericordia a través del texto de la Biblia. San Marcos 10, versículo 46. Este personaje dentro de la Biblia se llama Bartimeo. Es un Bartimeo que está ciego y que clama la misericordia de Dios. Y cómo Dios, Jesús, que es Dios, cómo se compadece de este hombre que había nacido ciego. No solamente quiere hacer algo físico en esta persona, pero también quiere enseñar a la humanidad de cómo nosotros realmente ser misericordiosos como Él lo está haciendo con Bartimeo. Ese es en el primer evangelio de San Marcos, de una forma ordenada. Podemos ver algo más profundo, donde Jesús muestra su misericordia en la humanidad con algo más fuerte. Podemos ver en un personaje de la Biblia que no es nada bueno,
que es bastante malo. Es un personaje, realmente hablamos del Evangelio de San Lucas capítulo 19, en el versículo primero, habla de esta persona mala que es Zaqueo. Zaqueo no es bueno, es malo. En este texto de la Biblia, Zaqueo es el jefe de cobradores de impuestos. Aquí podemos ver un poquito más profundo la misericordia de Jesús, no solamente porque salva a alguien, pero también nos muestra su misericordia. Quiere decir que en pocas palabras nosotros somos malos y de repente viene un Jesús que quiere hacernos personas buenas, personas de bien, personas misericordiosas. Este signo es uno de los más grandes dentro de la historia de la Biblia. El Evangelio de San Lucas capítulo 19 versículo primero. Zaqueo, siendo el jefe de cobradores de impuestos, siendo malo, automáticamente dice la palabra de Dios que viene Zaqueo entrando al pueblo de Jericó, y ahí Zaqueo, por curioso simplemente, aunque es el jefe, aunque tiene dinero, aunque tiene economía, de alguna manera tiene curiosidad, quiere saber quién es esta persona que sana, que cura, que alimenta, que restaura, que transforma. Zaqueo se sube al árbol y ahí empieza la historia donde Jesús se da cuenta que hay alguien interesado por él. Entonces Zaqueo se sube al árbol, automáticamente Jesús, entrando al pueblo de Jericó con una multitud de personas, se da cuenta y él ve este personaje siendo bajito, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que es bajito de estatura, y se da cuenta que Zaqueo está encima de un árbol, y ahí Jesús lo llama, siendo malo lo llama, Zaqueo baja y se presenta delante de él, y automáticamente le dice: esta noche me quiero quedar en tu casa. Todo el mundo se sorprendía porque ¿cómo es posible que Jesús, siendo Dios, quiere comer, quiere quedar, quiere descansarse en la casa de una persona que es tan pecador, que ha hecho maldades? De ahí partimos, y cómo Jesús nos enseña realmente su misericordia en medio del pecado, de las faltas, de la soberbia, en medio de un Zaqueo que es malo, que no se porta nada bien con la humanidad, un Zaqueo que realmente le hace daño a las personas. Pero mira cómo Dios trabaja en el corazón humano con disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es un Zaqueo que está curioso, pero dispone de su vida. Se baja de un árbol. Jesús lo llama, le dice: ¡hey, ven! Y Jesús baja donde él está. Número uno, escucha la voz de Dios, baja, se le presenta y escucha a que Dios le hable, y él le dice: yo quiero quedarme en tu casa, quiero estar contigo. Automáticamente Zaqueo no se queda con eso, se da cuenta que el todo poder, que el quien restaura, el quien cambia, el que transforma, está frente a él. Y ese día Zaqueo escucha la voz de Dios, y Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Qué quiere decir casa en la escritura? Veamos. Casa en la escritura quiere decir no solamente las personas que lo habitan, no solamente un techo, también las personas que lo rodean. Puede ser su vecindad, su familia. La palabra casa no abarca solamente una familia, personas con las que comparte, con las que está alrededor de ellos. Dice: esta noche ha llegado la salvación a tu casa. Automáticamente, por la entrega, por la disponibilidad de este hombre, aquellos también se salvan. ¿Qué más enseña la escritura? Cuando este Zaqueo le dice que se salva, él, su familia, su casa, todos los que lo rodean, este hombre de todo corazón se encuentra con Jesús, ahora tiene a Dios en su vida, y le dice a Jesús: el que le he quitado 2, le devolveré 4, y sucesivamente. Se arrepiente de todo, empieza a tratar de regenerar su vida. ¿Cómo lo puedo aplicar en las familias? Esta parte, este signo de misericordia que es más fuerte y que nos los enseña más claro, porque es un hombre malo. ¿Cómo nosotros lo podemos implementar en la casa con la familia? Ahora mismo nosotros podemos ver lo tan difícil que es poder mantener una familia cuando hay hijos que se apegan al mundo con tantas cosas que el mundo ofrece, cuando hay jovencitos que se están destruyendo en drogas, en alcohol, cuando hay familias que se están separando, padres que verdaderamente no son buen ejemplo porque la casa vive en un infierno realmente, ese sería su infierno, porque hay personas que se maltratan, se dañan, y cuando hay hijos que están alrededor de ellos, de alguna manera
viven grandes cosas, enfermedades, jovencitos que ahora mismo están pasando su momento difícil por este tipo de familia. Ahora, ¿cuántos se están destruyendo? Aquí nosotros podemos darnos cuenta en este texto de la Biblia, un Jesús que es capaz de poder hacer personas nuevas, especialista en cambiar corazones, en transformarnos, en alimentarnos de su gracia, pero teniendo disponibilidad. ¿Por qué razón? Porque Dios es un caballero, porque Dios no obliga, Dios quiere trabajar en nosotros, pero realmente tenemos que tener disponibilidad. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes vuelvan al camino de Dios de alguna manera. No es cierto que se puede vivir sin Dios. No se puede vivir sin Dios. La persona que camina sin Dios está muerta en vida. Es un poco fuerte decirlo. Quizás es un poco fuerte decirlo. A veces no lo podemos entender. Pero una persona sin Dios es como estar muerto en vida. Yo quiero decir algo, Dios no es una historia, Dios es real. Muchos estudios científicos lo comprueban. Aquellos que dicen que no creo en Dios han llegado a grandes conclusiones, que hay muchas cosas que no lo hizo el ser humano, que el mundo no está porque vino alguien y lo formó así tan fácil. Tiene que haber algo más supremo y tan poderoso que formó tantas cosas que el mundo no lo ha podido hacer. Podemos partir desde ahí. ¿Alguna preguntita? Sí, tenía una pregunta. En este caso, ¿cuáles son los signos de misericordia que se podrían usted sugiere tener en la vida diaria? El primer signo, estoy presentando los signos que Jesús hizo para de ahí partir. Podemos ver cómo Jesús, siendo personas malas, solo presenté dos. Que es más fuerte, que es un Zaqueo que está enfermo, un Zaqueo que es malo. Y cómo Jesús tiene misericordia, lo transforma. Y después de ahí pudiéramos hablar de otro texto bíblico aún más fuerte todavía para poder presentar cómo nosotros vamos a ser misericordiosos con los demás, con nuestras familias, con nuestros hijos, con las familias que se están rompiendo. Podemos ver el Evangelio de San Juan. Hay algo más fuerte aquí, donde Jesús se hace presente con la mujer adúltera. Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 1. Este sería el texto fuerte, fuerte, fuerte para que nosotros nos demos cuenta. Viendo primeramente el signo de misericordia de Jesús, por eso se menciona la palabra divino, como Él, siendo malos, nos tiene compasión de nosotros. Ajá. Ahora, veamos este texto de la mujer adúltera, que es una mujer que lo encuentran en el acto del pecado, es una mujer que sí está pecando, y se lo presentan a Jesús diciéndole, mira, encontramos esta mujer en el acto del pecado, y según la ley de Moisés, hablé de la ley antigua en el principio, según la ley de Moisés, dice que toda persona que fuera ya en el acto del pecado, hay que matarla a pedradas. Se lo presenta a Jesús, y ahí Jesús nos muestra su misericordia. Ese es otro signo de misericordia divina. ¿Por qué? Porque ahí mismo Jesús dice, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Ahora sí, vámonos a la vida de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos tener esos signos en Dios? Número uno, encontrarse con Dios. Darse la oportunidad de poder encontrarse con Dios. ¿De qué manera? Hay tantas cosas que ahora mismo nos permiten encontrarnos con Dios. Medios de comunicación, ahora mismo, ¿por qué estamos nosotros haciendo este segmento espiritual? Para ayudar a las familias, para que nosotros seamos misericordiosos con los demás, para que nosotros podamos presentar el signo de misericordia ahora, no de Dios. Dios no los presenta a nosotros, ahora nosotros con los demás. ¿Cómo nosotros podemos ser misericordiosos con los demás? Encontrándose nosotros mismos con Dios, teniendo un encuentro personal con Jesús que es real. De ahí podemos partir. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? No, pues si gusta usted concluir con algo, con una reflexión. Sí. Esto me gustaría terminar, ya que te he compartido un poquito de la palabra de Dios en este caso. Me gustaría concluir con usted
porque estamos viendo del problema de las familias. Creo que el propósito de grabar aquí, de hacer este segmento, este programa en esta radio que se ha prestado, bendito Dios, para poder transmitir a la familia esto, es que nosotros tenemos que ser compasivos, misericordiosos, y que sobre todo tenemos que enseñar a nuestras familias, a nuestros hijos, cómo les vamos a enseñar, cómo les vamos a predicar a ellos. Ni siquiera es hablando mucho, ni siquiera es hablando mucho, no, nosotros no podemos, no somos los psicólogos principales para poder enseñarle a nuestros hijos, a veces hablando tanto y diciéndole lo malo o lo bueno que hay en el mundo. A veces nosotros les predicamos solamente de una forma. ¿Y de cuál forma hablo? El puro ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos que ser ejemplo de los demás. Tenemos que ser testimonio de los demás y principalmente de nuestros hijos. Se le predica, se le enseña con ejemplos. Si miran un papá misericordioso, si miran una mamá misericordiosa, entonces los hijos van a ver el cambio y ellos van a empezar a seguir tus pasos. Nosotros realmente predicamos a través del ejemplo con los hijos. ¿Para qué? Para que ellos sigan caminos buenos. Hoy en día es tan difícil cuando ellos se encuentran con tantas cosas fuera de nuestra casa, que a veces para los padres principalmente pensamos que siguen siendo nuestros niños. Nos imaginamos de muchas veces que siguen siendo nuestros pequeños y hasta le llamamos bebés cuando tienen más de 18 años. Siguen siendo nuestros bebés y claro, somos padres, siempre queremos ver a nuestros bebés, pero la realidad fuera de casa sería otra. Predícale con tu ejemplo. La única manera, pero para que tú y yo prediquemos con el ejemplo, para que seamos verdaderamente misericordiosos, encuéntrate con Dios. Gracias, eso quería.